Buen día. En este video vamos a desarrollar el primer punto de un taller de sistemas eléctricos de potencia, el cual se determinará un diagrama de impedancias en por unidad. ¿Sí? Entonces, muchachos, el primer paso que yo vengo a hacer es, es dibujar, ¿sí? Dibujar el diagrama. Obviamente no en por unidad todavía. Entonces, lo que hago es dibujar, ¿sí? El generador, los transformadores y las líneas de transmisión, ¿sí? Entonces, como segundo paso, ponemos todos los valores nominales de cada generador, de cada transformador, ¿sí? Entonces, empezamos con el generador uno. Tenemos una potencia propia de 20 MVA, ¿sí? Tenemos una potencia propia de 20 MVA, un voltaje nominal de 13,8 kilovoltios y una reactancia subtransitoria de 0,20 por unidad, ¿sí? Entonces tenemos el generador 2. En el generador 2 tenemos una potencia propia de 30 MVA, un voltaje nominal de 18 kilovoltios y una reactancia subtransitoria de 0,20 por unidad también. Tenemos aquí el generador 3 con una potencia propia de 30 MVA, un voltaje nominal de 20 kilovoltios y una reactancia subtransitoria de 0,20 por unidad. ¿Listo? Entonces ya tenemos estos valores nominales para nuestros generadores. Ahora continuamos con los transformadores. Para el transformador 1 nos dice que tenemos una potencia propia de 25 MVA y tenemos un voltaje nominal de 220 Y y 13,8 delta, con una reactancia de 21%, ¿sí? Esta reactancia es una impedancia de cortocircuito de este transformador, ¿sí? Entonces tenemos acá el transformador 2. Tenemos acá el transformador 2. No le señalé el transformador 1, mírelo acá. Entonces el transformador 2 nos dice que tenemos una potencia propia de 15 MVA, 200 voltios, 200 kilovoltios, perdón, y 18 kilovoltios en delta. Tenemos una reactancia de cortocircuito para este transformador del 10%. Para el transformador 3, eh, tenemos una potencia propia de 35 MVA, ¿sí? 220 kilovoltios y 22 kilovoltios delta. Y una reactancia de impedancia de cortocircuito para este transformador de un 20%. Listo, entonces ya teniendo estos voltajes, perdón, estos valores nominales, eh, procedemos a ponerle a cada transformador el voltaje del primario y el voltaje del secundario, ¿sí? Entonces nos dice que bueno, antes de iniciar con eso, eh, sabemos que acá tenemos una barra, acá también tenemos otra barra y acá tenemos la otra barra, ya la había dibujado. Entonces decimos que aquí nos dice el enunciado, aquí nos dice el enunciado, perdón, aquí nos dice el enunciado que el transformador es trifásico. Entonces, también súper importante eh, dibujar en el transformador qué lado es delta y qué lado es Y aterrado, ¿sí? Para así mismo saber dónde vamos a ubicar los voltajes de cada transformador. Entonces aquí lo que nos dice para el transformador 1 nos dice que 220 Y aterrado, entonces sería esta parte de este transformador, y 13,8 kilovoltios en delta, ¿sí? Entonces, para el transformador 2 tenemos que
Y aterrado tenemos 220 kilovoltios. Aquí lo tenemos. Y para delta tenemos que es 18 kilovoltios. Acá lo tenemos también. Para el transformador 3. Para el transformador 3 tenemos que Y lo tenemos en 220 kilovoltios. Esta zona de acá. Y Y aterrado lo tenemos como 22 kilovoltios. ¿Sí? Sabemos que los voltajes nominales de cada una de estas barras, pues acá mire, tenemos esta barra que es 13.8, esta barra la tenemos que es de 18 kilovoltios y esta barra la tenemos como 20 kilovoltios, ¿sí? Para tener en cuenta. Entonces, ya para como un tercer paso, entonces empezamos a dividir nuestra zona, ¿sí? Como para no equivocarnos. Entonces, y para sacar los voltajes base reales de cada zona. Entonces empecemos a demarcarlo por zonas. No sé, voy a hacerlo de pronto eh, no sé, con qué lo hacemos, con este color. Listo. Entonces, esta parte de acá sería nuestra zona 1, ¿sí? Entonces vamos a dividirlo por zonas, Esto sería otra zona y esto sería otra zona. Entonces, esto lo vamos a llamar como zona 1, ¿sí? Esto lo vamos a llamar como zona 2, zona 2. Esto lo vamos a llamar como zona 3. Y esta parte de acá, zona 4. Zona 4. Zona 4. Listo. Entonces ya dividiendo cada zona, entonces pasamos a hacer lo que es, pasamos a hacer lo que es, pasamos a hacer lo que es la relación de transformación, ¿sí? Que la relación de transformación viene siendo lo siguiente, que A es igual, o sea, se cambiaría de los voltajes, ¿sí? Voltaje 1 quedaría de denominador y voltaje 2 quedaría de nominador. Entonces, decimos que, entonces, llamémoslo como voltaje 2, vayámoslo como voltaje 2 base sobre voltaje 1 base. Entonces, esto es igual al voltaje base 2 sobre voltaje base 1, ¿cierto? Entonces, como el voltaje 2 base no lo conocemos, que sería este, ¿sí? Este sería el voltaje 2 base. El voltaje 1 base lo conocemos, ¿por qué? Porque acá nos dice que tome como base para el sistema de 50 MVA, tome como base para el sistema 50 MVA y 13.8 kilovoltios en el generador 1. O sea, esta zona 1 ya la tenemos identificada, ¿sí? Entonces tenemos que el voltaje base 1 es igual a 13.8 kilovoltios, ¿sí? Entonces, voltaje base 2 todavía no lo conocemos, pero ya lo vamos a hallar. Entonces despega.
lo que vamos a hacer acá, lo que vamos a hacer acá es despejamos voltaje 2 base igual a igual. Entonces aquí pondríamos voltaje 2, que sería voltaje 2. El voltaje 2 sería 220, ¿sí? Lo conocemos. 220. 220 kilovoltios, ¿sí? 220 kilovoltios por 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 voltaje, por el voltaje 1 base, que lo conocemos, que sería 13.8 kilovoltios, que es lo que nos está dando, lo que nos está dando el enunciado, ¿sí? 13.8 kilovoltios, ¿sí? 13.8 kilovoltios sobre el voltaje 1, que sería 13.8 kilovoltios, ¿sí? 13.8 kilovoltios. Entonces, kilovoltios con kilovoltios cancelamos y 13.8 con 13.8 lo cancelamos. Entonces, esto nos queda que es un voltaje de 220 voltios, el voltaje base 2, ¿sí? Entonces, el voltaje de la zona 2 de nosotros sería 220. Entonces el voltaje de nosotros base 2 sería 220 kilovoltios, ¿sí? Listo. Entonces, ahora, igual, para el voltaje base 3 no lo conocemos, pero entonces hacemos eh, la misma operación, ¿sí? Entonces hacemos la misma operación. Entonces la relación de transformación para, para la zona 3. Entonces, para la zona 3, hagamos hagamos algo muy importante, ¿sí? Llamemos esta parte de acá, ¿sí? Esta parte de acá como un voltaje 3, ¿sí? Como para llevar una guía. Esto un voltaje 4, ¿sí? Voltaje 4. Aquí tendríamos un voltaje 5. Y aquí tendríamos, vamos a hacerlo pequeñito acá, un voltaje 6. ¿Sí? Listo. Un voltaje 6. Entonces, tenemos que la relación de transformación para la zona 3 sería igual a voltaje 4 base, voltaje 4 base sobre voltaje 3 base, ¿sí? Entonces, esto sería igual al voltaje 4
sobre voltaje 3, ¿sí? No conocemos el voltaje base 4, ¿sí? Porque ya lo vamos a hallar, pero sí conocemos el voltaje base 3, ¿sí? Que sería el mismo voltaje base 2 para toda esta zona, ¿sí? Que sería 220 kilovoltios. Entonces, también conocemos el voltaje 4, ¿sí? Que serían 18 kilovoltios, y el voltaje 3 serían 220 kilovoltios. Entonces, ya teniendo claro esto, entonces aquí tenemos que despejamos. Entonces, esto sería igual. Voltaje 4 base no lo conocemos, pero ya lo vamos a hallar. Entonces, voltaje 3 base lo conocemos, ¿verdad? Que vendría siendo, perdón, voltaje 3 base lo conocemos. Perdón. Voltaje 3 base lo conocemos. Sería 220 kilovoltios, porque vendría siendo la misma zona 2. Entonces 220 kilovoltios, ¿sí? Esto sería igual al voltaje 4 que lo conocemos. Entonces, ¿cuál vendría siendo el voltaje 4? Tenemos que el voltaje 4 viene siendo 18 kilovoltios y el voltaje 3 220 kilovoltios. Entonces, esto sería igual a 18, ¿sí? 18 kilovoltios, 18 kilovoltios sobre el voltaje 3, que vendría siendo 220 kilovoltios, ¿sí? Entonces, cancelamos 220 con 220, kilovoltios con kilovoltios, y nos queda que 18 kilovoltios sería el voltaje para la zona 3 de nuestro diagrama. Entonces, vamos a ponerlo por acá, donde tenemos los voltajes base, ¿sí? Vamos a ponerlos por acá. Entonces, tenemos que nos dio 18 kilovoltios. Listo, entonces ya hallamos nuestro voltaje base de la zona 3. Entonces ahora seguimos con nuestro voltaje base de la zona 4. No lo conocemos, ya lo vamos a hallar. Entonces es la misma operación, ¿sí? Vamos a hacerlo de pronto por acá. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Entonces, cogemos, entonces, la relación de, entonces la relación de transformación para la relación de transformación para la zona 4 sería la relación entre B5 en la región B6 sobre que sería igual a que. Entonces, tenemos que para la relación de transformación de la zona 4, tenemos que B6 base no lo conocemos, pero ya lo vamos a hallar. Y tenemos nuestro B5 base, que sí lo conocemos. Acá tenemos nuestro voltaje 6 sobre nuestro voltaje 5, ¿sí? B6 base sobre B5 base. Entonces, aquí para poder ver, entonces el
Entonces, el 5 base lo conocemos, ¿cierto? Porque es el que gobierna o estandariza toda esta región, toda esta zona 2, ¿sí? Entonces, lo conocemos, ¿sí? Entonces, decimos que la relación de transformación para la zona 4, B6 no lo conocemos porque es lo que vamos a hallar para esta zona. Entonces el B5 lo conocemos que serían 220 kilovoltios. Ay, 220 kilovoltios igual al voltaje 6 que lo conocemos, ¿sí? Voltaje 6 lo conocemos, que vendría siendo 22 kilovoltios. 22 kilovoltios. 22 kilovoltios por acá. Sí, 22 kilovoltios sobre el voltaje 5 que lo conocemos, ¿sí? Que sería 220 kilovoltios. Sí, 220 kilovoltios. Listo, confirmemos. Entonces vamos a confirmar, ¿sí? Efectivamente el voltaje 5 son 220 kilovoltios. Entonces lo que hacemos es cancelar aquí 220 con 220, kilovoltios con kilovoltios, se cancela y nos queda que el voltaje base para la zona 4 serían 22 kilovoltios, ¿sí? Entonces, aquí vamos a anotar acá nuestro voltaje base para la zona 4, ¿sí? Entonces, ya teniendo los voltajes base de cada zona, entonces, lo que nos pide hallar es que dibujemos un diagrama en por unidad tomando como base para todo el sistema 50 MVA y 13.8 kilovoltios. Entonces, procedemos a hacer ya nuestro cambio de base, ¿sí? Nuestro cambio de base para poder tener en por unidad todos los valores y poderlos adjuntar en nuestro diagrama unifilar. Entonces, yo por acá hice un avance, ¿sí? Hice un avance. Entonces, aquí esta sería la fórmula para nuestro cambio de base, que sería la X nueva igual X vieja por voltaje viejo sobre voltaje nuevo al cuadrado por la potencia nueva sobre la potencia vieja. Entonces, para nuestro generador 1, tenemos que para nuestro generador 1, la X nueva dice acá que es igual a la X vieja. Entonces, sabemos que acá la X vieja de nuestro generador 1 es 0.20 por unidad. Entonces, acá lo tenemos, ¿sí? Por el voltaje viejo, que es el que tenemos acá en nuestra barra, ¿sí? 13.8 kilovoltios sobre nuestro voltaje nuevo. ¿Cuál es el voltaje nuevo? El de la zona que nos abarca, perdón, el que nos abarca la zona 1. Entonces tenemos 13.8 kilovoltios también al cuadrado por la potencia nueva sobre la potencia vieja. Entonces, la potencia nueva nos dice que tomemos como base los 50 MVA para todo el sistema, ¿sí? Esta es nuestra potencia nueva. Sobre la potencia vieja de nuestro generador, que sería 20 MVA. Entonces, ya teniendo todo esto en nuestra calculadora, nos da un resultado en por unidad de J.05 PU, ¿sí?
Entonces, este sería nuestra, ¿nuestra qué? Esta sería nuestra impedancia para el diagrama unifilar en por unidad para el generador 1, ¿sí? Entonces, así lo haríamos para todos, ¿sí? Para el generador 2, para el generador 3, para nuestro transformador 1, para nuestro transformador 2, para nuestro transformador 3. Entonces, lo haríamos así para todos, ¿sí? Eh, pues como ya conociendo la fórmula, entonces pues me demoro un poco eh, haciendo aquí la fórmula bien con los datos reales, pero pues entonces voy a adjuntar ya las ¿qué? Los resultados, ¿sí? Entonces, para el generador 2 tenemos un resultado de J punto, oh, espera, lo voy a hacer en más rápido escribiéndolo. Entonces, para el generador 1 tenemos que J 0.33 por unidad. Por unidad. Listo. ¿Sí? Entonces, para nuestro generador 3 tenemos que J 0.257 por unidad. ¿Sí? Para nuestro transformador 1 tenemos un resultado de J 0.42 por unidad. ¿Sí? Igual para nuestro transformador 2 tenemos un resultado. Para nuestro transformador 2 tenemos un resultado de J 0.33 PU también. ¿Sí? Y para el lado de transformador 3 tenemos un resultado de J 0.3 PU. ¿Listo? Aquí nos hace falta algo. Aquí nos hace falta algo que es calcular en por unidad las líneas de transmisión, ¿sí? La línea de transmisión. Pero para eso eh, se tiene que hacer una fórmula que es la siguiente. Tenemos que para la línea de transmisión. Bueno, entonces pongamos acá para tenerlo claro. Para la línea de transmisión tenemos la siguiente fórmula. Sí, tenemos la siguiente fórmula. Tenemos que Z PU de la línea es igual a la Z real, sobre la Z base 2. ¿Sí? Entonces, para hallar esta Z base 2, también se tiene que hacer un cálculo de impedancia base, ¿sí?
que sería Z base 2 igual a voltaje base 2 al cuadrado sobre la potencia nueva, ¿sí? Sobre nuestra potencia nueva. Entonces esto sería igual. El voltaje base 2 ya lo tenemos, ¿sí? Venimos acá, que sería 220 kilovoltios, ¿sí? 220 kilovoltios. 220 kilovoltios al cuadrado, ¿sí? Sobre nuestra potencia nueva, que sería 50 MVA. Entonces ya la conocemos. Entonces ponemos por acá 50 MVA. Me fue en rojo. 50 MVA. Entonces, esto nos daría un resultado de cálculo de impedancia base de 968 ohmios. ¿Sí? Entonces, listo. Ya teniendo este cálculo de impedancia base, entonces ya podemos hallar el PU de la línea 1. ¿Sí? Eso sería línea 1, porque hay dos líneas en el diagrama. Entonces, esto sería igual a Z de la línea 1 igual a la Z real, que la Z real sería, tendríamos que mirar acá el diagrama, sería J80 ohmios, ¿sí? No se las hice saber. Entonces sería acá, esta primera línea. Entonces esa sería nuestra Z real. Esta sería nuestra Z real. Entonces sería J.80 ohmios, ¿sí? Entonces, nos dice que la Z base 2 es de 968 ohmios. ¿Sí? Entonces, esto nos daría un total de, ya lo hacemos en la calculadora en un momento. Entonces, esto nos daría un total de 0,08. Vamos a dejarlo con 3 decimales. 0,82 PU. Listo, cancelamos acá, cancelamos acá. Entonces, para la Z de la línea 2 sería un igual de, vamos a mirar la línea 2, sería de 100 ohmios. Entonces, la misma operación, J100, uy, está. J100 ohmios sobre 968, sí, 968 ohmios. Entonces cancelamos, esto nos da un igual de 0.10. 0.10 PU.
Listo, entonces ya teniendo todo lo que nos está requiriendo el enunciado, entonces procedemos a hacer nuestro diagrama unifilar en por unidad. Entonces lo que vamos a hacer es dibujarlo. Entonces aquí vamos a tener nuestro primer generador. Nuestro primer generador. Sí, nuestro primer generador. Aquí tenemos nuestro transformador. Aquí tenemos la línea. Tenemos la línea. Aquí tenemos una barra. Aquí continuamos. Tenemos nuestra otra línea. Y aquí tenemos nuestro transformador que vendría siendo el número 2. Aquí bajamos y tenemos nuestro segundo generador. Sí, tendríamos nuestro segundo generador. Entonces vamos a numerarlo: generador 1, generador 2. Aquí tendríamos nuestro otro transformador. Sí, con nuestro tercer generador. Con nuestro tercer generador. Entonces, ya teniendo todos los resultados, viéndolos acá en por unidad, entonces deducimos que para nuestro generador 1 tendríamos que sería J 0.5 por unidad. Ahora para nuestro transformador tendríamos que J 0.42 por unidad. Para nuestra línea 1 de J80 tendríamos que J es 0.082 por unidad. Para nuestra siguiente línea tendríamos que sería J 0.10 por unidad. Para nuestro transformador 2 tendríamos que J sería J 0.33 por unidad. Para nuestro generador 3, J 0.257 por unidad. Para nuestro trafo 3 tendríamos que es J 0.3 por unidad. Acá me faltó una para el generador, entonces vamos a dibujarla aquí pequeñita para nuestro generador.
Entonces sería 1 de J, perdón, este de acá sería, estamos haciéndolo mal, acá sería 0.3 PU y este sería de J 0.257 por unidad. Entonces, muchísimas gracias. Este es el video para nuestro primer taller de análisis de potencia. Muchísimas gracias. Feliz resto de tarde. Feliz resto de día.